Bendiciones, queridos amigos y hermanos en Cristo. Les saluda la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional en Dallas, Texas. Deseando lo mejor del Señor para sus vidas, que usted pueda estar fuerte y firme en el Señor, cualquiera sea su situación. Recuérdese, el trono de la gracia está abierto para todos nosotros. Y la Biblia dice que el oído del Señor no se ha cansado para escucharnos, que Él está atento a la voz de sus hijos. Vamos a aprender a clamar más a Él, a confiar más en Él, a poner en práctica la fe que la palabra del Señor nos da. Bienvenidos a todos, bienvenidos, gracias por conectarse. Comparta, por favor, sea usted un portador de la palabra y comparta con alguien más que pueda estar necesitando. Uno nunca sabe lo que esta palabra va a hacer en la vida del que lo escucha, y hoy estamos saludando a todos nuestros hermanos, a la radio audiencia y a la audiencia de televisión, televidentes en Ciudad Juárez, de la cadena La Voz, en FM, que están conectados en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Delicias, en Casas Grandes y en Ojinaga. Gracias, amados, por escuchar, gracias por estar ahí. Comparta, invite a otras personas. No nos podemos quedar con esta gran noticia, con esta buena noticia. Por el canal 25 también en la televisión, 25.1, canal 81 y el canal 78 de Chihuahua. Les saludo a todos en el poderoso nombre de Jesús. Este día es nuestra última devocional, donde vamos a estar hablando el tema fuertes y firmes. Ser fuerte y estar firme es el privilegio del creyente, es el deseo del creyente. Para ello el creyente tiene que vestir toda la armadura de Dios, pero esa es una decisión personal. Y esta decisión puede tener como resultado vida o muerte espiritual en la vida del creyente. Esto es una verdad. Si te la pones, si te pones toda la armadura todos los días, esta es una armadura espiritual. No es algo físico que tú te vas a poner y ya te vas a sentir bien, no, para nada. Es espiritual, es de la mente, es del espíritu, es del alma, es de la palabra. Es de practicar lo que la palabra dice, porque ningún soldado se va a la batalla sin su armadura. Sería una locura ver en una guerra soldados sin armadura. Deben de ir armados, sin su uniforme que los distingue, sin todas las cosas que los protegen, el casco, los zapatos, todo lo que debe de llevar un soldado, y peor aún sin armamento. ¿Me entiendes? Eso sería terrible, eso sería como una necedad de parte de un soldado, querer salir a la guerra sin estar preparado. Nuestra vida está constantemente en una lucha. Desde el momento que dejamos el mundo de las tinieblas del enemigo y nos venimos al reino de luz de Cristo, Él es nuestro enemigo, pero es un enemigo vencido, acuérdese. Y usted tiene que conocer la palabra para saber estas cosas. Y su armadura es necesaria para que usted se distinga como un creyente que está fuerte y que es firme en el Señor. Muchos son los creyentes que están luchando en sus propias fuerzas y contra el enemigo equivocado. Número 1, nosotros aprendimos que si somos fuertes, voy a recordárselos porque esta es la última vez que vamos a hablar sobre este tema particular. Si somos fuertes, lo somos en el Señor. Si es fuerte usted, es porque es fuerte en el Señor, no en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También aprendimos que nuestro enemigo no es sangre y carne, no es el esposo, la esposa, la suegra, los hijos, el vecino, el jefe. No, la policía. Ellos no son los enemigos. Detrás de toda situación hay un enemigo. Hay un espíritu malo que quiere hacernos caer. La Biblia lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Son potestades, son principados,
a un enemigo real pero espiritual y debe de vencerse en el espíritu. Otra cosa que aprendimos es que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí desde Efesios 6:13 el apóstol Pablo nos empieza a decir de esta armadura. Ya lo hemos visto, es la verdad, es la justicia, la coraza de justicia, es el calzado del apresto, o sea, del estar listos para llevar el evangelio de la paz. Es el escudo de la fe, que debe ser de mi tamaño completamente, pero también es el casco o el yelmo de la salvación. En 2 Corintios 10, muy importante que veamos este versículo, el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 10, 3 al 5, él nos dice qué clase de armas nosotros tenemos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La mente juega un papel muy importante. Pero nuestras armas no son carnales. Sí andamos en la carne, cierto, nosotros vivimos en la carne. Y la carne y el espíritu están en constante lucha. El que vence es el que mejor se alimenta. Por eso hoy estamos alimentando nuestro espíritu para que éste venza en contra de la carne. Y aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, militamos según el espíritu. Y hablamos del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y por último hablamos del yelmo o el casco de la salvación. Hoy vamos a hablar de un arma poderosa y esa es la espada del espíritu. Esta es la séptima parte de esta armadura, de las piezas de la armadura. La espada del espíritu. Y ahí en Efesios 6, versículo 17 y la parte B, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, de todas las partes de la armadura, de estas 7 partes de la armadura, solamente hay una que es para atacar. Todas las demás son defensivas. Esta es ofensiva. Y es la espada del espíritu. Y ahí mismo el apóstol Pablo dice que es la espada del espíritu. Dice, es la palabra de Dios. La única forma de contraatacar los ataques del enemigo, de Satanás, es por medio de la palabra de Dios. Nunca usted le va a ganar un argumento al enemigo con sus propios argumentos, con sus propias ideas, con su razonamiento humano. Nunca va a ganar. Por eso muchos creyentes viven derrotados. La única manera de vencer al enemigo es con la palabra de Dios. El Señor mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, el Verbo encarnado, únicamente venció los ataques del diablo usando la palabra. No usó otra cosa. No usó fuerza, no usó estrategias humanas, razonamiento humano, sus propias ideas. Él usó la palabra del Señor. En Lucas 4, versículo 2 al 12, son 10 versículos largos, donde nos narra cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado por Satanás. Estuvo en ayuno y oración y tuvo hambre, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y le dio hambre así como a usted le da hambre. Y vino Satanás tratando de atacar su carne. Jesús andaba en la carne, pero Satanás no sabía que él no militaba según la carne. Y vino y le tentó. Le dijo, ya sé que tienes hambre. Si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Fíjese qué cosa más tremenda. El enemigo astuto vino contra el Hijo de Dios. ¿Y qué le contestó el Señor? Si queremos hablarlo exactamente, vamos a ir a Juan. Déjeme leérselo. Si usted pudiera abrir su Biblia o escribirlo ahí por ahí para que después lo vaya a anotar, lo vaya a leer. Pero mire lo que dice en Juan 4:2. Lucas 4:2. Perdón, estoy mal. Lucas 4:2. Dice la palabra del Señor en Lucas 4:2. Dice así:
por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada, ¿sí? Tenía hambre. En aquellos días, pasados los cuales tuvo mucha hambre el Señor, tuvo hambre. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿dónde está escrito eso? ¿Por qué sabía Jesús esa palabra? Esa palabra se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y Jesús conocía las escrituras. Jesús conocía muy bien el Antiguo Testamento. Por eso él le pudo citar a Satanás esa cita, ¿ok? Bueno, Satanás no se quedó con eso, sino que el diablo lo llevó entonces a un monte alto, dice la palabra del Señor ahí en Lucas 4, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré todo esto, toda esta potestad y toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera yo se la doy. Yo te la doy si postrado me adoras. Todo será tuyo. Y Jesús le responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Una vez más, el Señor va a citar las escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y dónde estaba escrito esto? Esto estaba escrito en Deuteronomio 6:13. Una vez más, Jesús cita la Biblia del Antiguo Testamento. Y lo llevó a Jerusalén y lo subió al pináculo del templo y le dijo, arrójate de aquí que no te va a pasar nada. Y ahora Satanás usa la Biblia y le dice, porque escrito está. Él ya se dio cuenta que Jesús va a usar la Biblia para defenderse como una espada. Porque escrito está, le dijo Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, o sea, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde está escrito esto? En Deuteronomio 6:16. Lo que Satanás le citó a Jesús está escrito en el Salmo 91:11. Satanás conocía también la palabra. No se asuste, no se asuste. Pero no la cree para bien, la cree para atacar. Y la palabra que Jesús habla, la habla para liberar. Y eso es algo maravilloso. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, él les está diciendo, amados, para que usted puedan usar la espada tienen que conocerla. Para que puedan usar la palabra tienen que conocerla. Hay que saberla, hay que entenderla, hay que leerla, hay que empaparse de ella, hay que meditar en ella, hay que citarla. Hay dos palabras que se usan cuando se refiere a la palabra de Dios, a la Biblia. La palabra logos. La palabra logos significa conocimiento. Y la palabra conocimiento es esa palabra que habla nuestra mente. Cada vez que tú te sientas y escuchas un mensaje, una palabra, tú estás recibiendo conocimiento. Y ese conocimiento es bueno, pero no te puedes empapar de tanto conocimiento sin práctica. Hay muchos creyentes que tienen la cabeza así de palabras, saben tanta palabra que ya no hayan qué hacer con ella, pero no la aplican. Entonces todo se queda en logos, en conocimiento. Pero hay otra palabra también que se llama rema. Y esta palabra rema es vivencia o experiencia. Es algo que se vive, que se experimenta. Cada uno de nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, no solamente en la cabeza. No es cuanto tú sabes, es cuanto tú haces, es cuanto experimentas de la presencia de Dios, de sus promesas, cuánto le crees. No es solamente saberlo. Sí, Satanás solamente se sabía esos versículos. Jesús no. Jesús era la palabra viva. Él sabía cuando el Padre había dado esa palabra. Él era la palabra. Entonces, es algo que
Necesitamos no solamente el logo de Dios, o sea, el conocimiento, pero necesitamos la rema de Dios, o sea, la experiencia, la vivencia. Job lo dijo de esta manera en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué pudo decir Job eso? Porque él nada más sabía o conocía de Dios de conocimiento hasta que no le pasó algo, hasta que no perdió todo, hasta que no hubo muerte en su familia. Entonces él pudo experimentar la presencia de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios, la firmeza de Dios en su vida. Y pasó por muchas cosas. Y al final, Job nunca habló mal contra Dios, nunca maldijo a Dios, aunque su esposa le dijo que lo hiciera. Dios nunca tuvo nada malo que decir de él. Y su postrer vida fue mayor que la primera, porque el Señor le dio el doble de lo que había poseído antes. El hombre más rico de su tiempo, que pasó por una gran prueba. Nadie ha pasado por lo que Job pasó, nadie. Eso fue tremendo, porque en un momento se le terminó todo. ¿Cómo nos sorprenden las cosas a veces? ¿Cómo nos sorprenden los accidentes, las cosas, la enfermedad, las situaciones? Pero nosotros debemos de ser fuertes y estar firmes, puestos con toda la armadura de Dios, tomando la espada del Espíritu, no solamente de conocimiento, sino de rema. De oídas te había oído, dijo Job, queriendo decir: yo nada más había oído cómo eres poderoso y todo, pero ahora yo te he experimentado. Que esta sea nuestra exclamación cuando nosotros hayamos pasado por una situación, porque ¿qué les cuento, mis amados? Nosotros estamos pasando una situación, no nos vamos a quedar a vivir en ella. La fe viene por el oír, o sea, el rema, la palabra de Dios que habla al corazón. Muy necesario tomar tiempo en comunión con Dios hasta que Él nos hable. Muchos saben de Jesús de oídas. Usted le pregunta a cualquier persona: ¿usted sabe de Jesús? Ah, sí, claro. Sí sé de Jesús, así se llama mi primo. No, pero no estamos hablando de su primo. ¿Qué conoce de Cristo? Ah, sí, yo sé que lo crucificaron, pero saben cosas. Pero es de oídas, pero no muchos le conocen personalmente, iglesia. Jesucristo debe ser relación y no religión. Y la relación comienza por la palabra, la espada del Espíritu, para que tú la puedas usar en el momento que la tengas presente. Jesús le dijo a Satanás allí en Lucas 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios o que viene de Dios. La palabra de Dios es un alimento para nosotros. Todos tenemos batallas a diario, ¿verdad que sí? Tomemos la espada del Espíritu, tomemos la palabra, enfrentemos cada batalla de la vida, declarando victoria. Créale a Dios y créale a sus promesas, pero para usted tener las promesas de Dios tiene que leerlas, creerlas y vivirlas y hacerlas propias. Tristemente, ¿cuántos cristianos no conocen ni lo más básico de la Biblia? Ni lo más básico. ¿Sabía usted que hay creyentes que piensan que las epístolas eran las esposas de los apóstoles? ¿Cómo ve? Eso es tremendo. Ay, Dios mío, eso está como gracioso eso, ¿verdad? Hay gente que no sabe, porque no se da tiempo. Mire, ¿qué tal si tomamos un tiempo todos los días y ponemos todo a un lado? Apagamos todo, apagamos el mundo, cerramos un poquito la ventana del mundo y nos concentramos en la palabra. Y leemos proverbios, un proverbio y un salmo, un capítulo del Evangelio según San Juan, donde habla de la vida de Cristo de una manera bella. No trate de comerse toda la Biblia en un día. Váyase despacio, aprenda las bienaventuranzas, es muy tremendo. Cristo no es una religión, es una relación y Él se conoce bien a través de su palabra. Aquí se revela todo lo que es Cristo. ¿Sabe que Jesús es verbo, no un sustantivo? ¿Usted sabía eso? Un verbo en la gramática nos enseña que es acción. Entonces verbo es palabra, es vida, es acción, es efecto, es vivencia, es santidad, es crecimiento, es vida, madurez, liberación, es cambio.
Cuando Cristo viene a nuestra vida, empezamos a conocerle a través de la palabra. Hay un efecto, esta palabra hace efecto a nosotros y comenzamos a vivirlo, o se convierte en una vivencia y luego trae santidad a nosotros porque miramos lo que Dios quiere de nosotros y empezamos a crecer y esto trae vida espiritual a nosotros y luego nos hace maduros y luego nos libera de las cadenas del enemigo y empiezan los grandes cambios en nosotros. Nada nos puede cambiar como la palabra, la espada del Espíritu. Jesús es un verbo. Es acción, no es un sustantivo, porque un sustantivo son nombres. Por ejemplo, iglesia, soy cristiano, soy pentecostés, yo soy bautista, yo soy ministro, soy hijo de pastor, soy creyente, yo soy músico, soy bautizado, soy un cantante, soy bautizado en agua, yo soy bautizado en el Espíritu Santo, asisto a diario a la iglesia, nombres. Sirvo en diferentes capacidades de mi iglesia. Pero te pregunto, todos esos son nombres, son títulos que tienes. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios? ¿Cuánta comunión tienes a diario con Jesús a través de su palabra? ¿Cuánto le adoras de verdad? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida diaria? ¿Está Jesús en el asiento de atrás o le permites que Él maneje el vehículo de tu vida, el timón de tu barco? ¿O te sientes tú el capitán y el dueño de tu destino? Si es así, no vas a llegar muy lejos. Pero si tú le cedes a Cristo, que Él sea quien guíe tus pasos, tome el timón de tu barca y tome el timón de tu automóvil y dejas que Él te guíe, Él te lleve, tú vas a llegar a puerto seguro, tú vas a llegar a un destino eficaz. Entonces Jesús no es un sustantivo, no es un nombre, no es un título, es una relación. Jesús es un verbo, es una vivencia. No se puede ser un buen creyente, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, una buena mamá, si nosotros no estamos libres de cosas, si no estamos libres de las acechanzas del enemigo. Tenemos que ponernos toda la armadura y sobre todo tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El salmista fue un hombre entregado al Señor. David amaba a Dios. De hecho, la Biblia dice que era un varón conforme al corazón de Dios, pero no era perfecto, era conforme al corazón de Dios. Él quería agradar a Dios y escribió el Salmo 119, el salmo más grande de toda la Biblia. El más grande. Y todo lo que habla allí es acerca de la palabra. La compara con miel, la compara con vida, la compara con una lámpara, la compara como una luz, la compara con deleite, con gozo. Para David la palabra de Dios era tus palabras, le decía él a Dios. Y ahora nosotros tenemos los salmos aquí escritos, tenemos que leerlos. Pastora, no entiendo, pide al Espíritu Santo que te revele. No se trata de entender toda la Biblia, se trata de leerla y aplicar lo poquito que leíste. Así tu vida va a ser fuerte y firme. Tienes que usar la espada. Cuando venga el enemigo contra ti, ¿cómo te vas a defender? No le puedes contestar con su propio lenguaje, tienes que usar el lenguaje de la palabra. Cuando venga la necesidad, ¿cómo te vas a defender? No le puedes hablar a la necesidad con su propio idioma. Tienes que hablar el lenguaje de la palabra. Cuando venga la necesidad financiera o la enfermedad, ¿cómo le vas a hablar a la enfermedad? No puedes hablarle en su propio idioma. Ay, sí, ya me voy a morir, esto es de muerte. No. Momentito. Escrito está, yo soy Jehová tu sanador. Escrito está, ciertamente llevó Él todas mis enfermedades. Y tú tienes que saberlo. Y tú tienes que aplicarlo y tienes que decirlo y que tu vida te oiga. El mundo oiga y alguien más está oyendo. El enemigo. El enemigo está oyendo y la enfermedad. Y tú puedes ser más que vencedor. Quizá te duela, pero tu espíritu está fuerte. Y eres más que vencedor en el espíritu. Porque qué triste que un creyente tenga una dolencia, una necesidad y que su espíritu también lo esté pasando.
Pero qué maravilla que hay un creyente que está pasando por una situación difícil, pero su espíritu está fuerte y está firme. Por eso tenemos que vestir toda la armadura de Dios para que en el día malo podamos estar firmes, ceñidos con la verdad, listos. Por último, el apóstol Pablo menciona algo que no es parte de la armadura, pero debe de ser parte de nuestra vida. Versículo 18, Efesios 6:18, la importancia de la oración. Él dice, por último, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Usted se da cuenta que todo esto es espiritual. Y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este último versículo es una parte esencial también en la vida de un soldado, la oración. En todo tiempo, no solamente cuando las cosas van bien, velando con perseverancia, con súplica. La iglesia tiene que volver a ese momento de arrodillarse, de suplicar, de llorar en la presencia del Señor, de gemir, permitir que el Espíritu Santo gima por nosotros. Se ha vuelto un poquito así como encajonado el asunto, como apurados, porque la vida es apurada. Tenemos que tomar el tiempo para llegar al trono de la gracia. Si no sabemos cómo pedir, la Biblia dice que el Espíritu Santo pide, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El creyente está llamado a orar sin cesar. Cuando Pablo comienza a hablar acerca de la lucha espiritual, no ordena a buscar la fortaleza en el Señor, o nos ordena buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la oración constante es la única manera en la cual el creyente puede fortalecerse espiritualmente. No puedes orar, escúchame, solamente cuando te aprieta el zapato. No puedes venir al altar a orar solamente cuando algo está mal. La oración debe ser una práctica diaria. Debe estar presente antes, durante y después de cualquier batalla. Perseverancia, persistencia. No se trata de orar solo cuando las cosas van mal, iglesia. Esta es una muy mala costumbre, que la gente nada más pide al Señor cuando las cosas van mal, pero cuando van bien se les olvida el agradecimiento y la adoración al Señor. Filipenses 4, lo último que voy a leer hoy, Filipenses 4, 6 al 7. El mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y les dice lo siguiente. Dice la palabra: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí me dice a mí, afanosa por nada, no te afanes. Afanosos o afanados por nada, pero orando por todo. ¿Sí entienden esa verdad? No te afanes por nada, pero ora por todo. Muy importante que se haga así, porque el afán no te lleva a ninguna parte. El afán te quita la victoria de hoy. El afán te quita que medites en Dios. El afán te enferma. La oración te fortalece. No te afanes por nada, sin embargo, ora por todo, orando por todo. Y la paz de Dios, cuando oramos por todo, la paz de Dios viene a nosotros, nos guarda el corazón y guarda los pensamientos, para que nosotros podamos vivir vidas fuertes y firmes en el Señor. Y nos vamos a unir en oración en este momento. Señor amado, yo me uno con esta audiencia. Me uno para darte a ti la honra y la gloria primero. Para darte a ti las gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra, por las promesas. Por esta espada del Espíritu.
por esta rema que nosotros hemos recibido de tu palabra. No es solo conocimiento, Señor, sino que nosotros hemos experimentado la verdad de tu palabra todos los días de nuestra vida, y por ello te damos a ti honor y gloria. Gracias por hablarnos a cada rato a través de tu palabra. Gracias por tu carta de amor que está en tu palabra. Gracias por los que predican tu palabra y por aquellos oídos que se prestan para escuchar. Ayúdanos a empaparnos de ella, a meditarla, a estudiarla, a escucharla y a ponerla en práctica poco a poco, hasta que nosotros aprendamos a usarla como una espada de dos filos que va a penetrar, que va a hacer el trabajo que tú la has mandado a hacer. Que nosotros podamos, Señor, tener la autoridad en la palabra por el conocimiento de ella y ponerla a trabajar. En el nombre de Jesús me uno con tu pueblo, con la audiencia, por sus necesidades. Nos deshacemos del afán en este momento y, Señor, traemos delante de ti nuestras peticiones, nuestras necesidades con acción de gracias, sabiendo que tú nos escuchas. Como lo hiciste ayer, lo harás hoy. Como lo hiciste ayer, lo harás hoy y lo harás mañana, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Tuya es la gloria, tuya es el poder y tuya es la alabanza. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Gracias, amados. Gracias por conectarse, por estar con nosotros. Gracias por su siembra, gracias por su ofrenda. A todos nuestros radioescuchas y los que nos miran por la televisión y los que se conectan por el Facebook. Nos vemos aquí enseguida. Les recordamos de nuestras celebraciones el domingo a las 9 y a las 11. Somos Familia Betel Internacional. Estamos en Dallas, Texas, para servirles. Les saluda la pastora Sarita Rico. Sean todos bendecidos. Amén.